Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video muy interesante acerca de la voz y quiero que presten mucha atención porque al final del video vamos a hacer una práctica, una prueba para saber qué tipo de voz tienen y en qué registro entra su voz. La voz. Para empezar tenemos que conocer qué es nuestra voz. La voz es un instrumento de viento. En sí, nosotros los cantantes, los vocalistas, somos intérpretes. Interpretamos con nuestra voz. Nuestro instrumento es nuestra voz. La voz está conformada por todo lo que es el sistema respiratorio. Todo esto ayuda a que nuestra voz salga. Bueno, para conocer primero nuestro registro vocal y todo eso, tenemos que saber primero qué es la voz. La voz es un instrumento de viento. La música se crea mediante las cuerdas vocales de una persona. Por eso es importante todo nuestro sistema respiratorio, aprender a respirar y todo esto para poder cantar. La voz humana se puede utilizar de diferentes maneras en la música. Por ejemplo, el canto. Un vocalista es un músico que interpreta mediante la voz y un cantante es un vocalista que se expresa mediante el canto. No son lo mismo. Aunque entran en la misma categoría, no son lo mismo. Un vocalista se puede apreciar más en lo que es la ópera y un cantante es la persona que interpreta por su voz, o sea, se expresa sus sentimientos mediante la voz. Un vocalista simplemente se encarga de interpretar notas mediante la voz. Por eso creo que se representa mucho mejor con lo que es la ópera. Y el canto con cualquier cantante que ustedes conozcan, con su cantante favorito. Cada voz humana es distinta, todos tenemos registros diferentes, todos tenemos timbres diferentes y la clasificación no es tan sencilla precisamente por esta razón. Cada persona nace con una voz totalmente diferente y única. Tiene un timbre, una tesitura y todas estas cosas son medibles, claro, son clasificables, pero es muy difícil siempre. Es la gama de notas en la que una voz canta cómodamente. Es nuestra voz, la voz natural que nosotros tenemos al hablar, todo nuestro registro vocal en ese periodo cómodo, en esa clasificación cómoda de notas en la que nuestra voz sale sin ningún problema. Esa es la tesitura. El timbre es cómo se menciona al tratar las cualidades del sonido. Es lo que distingue cada voz. Algunos tienen un timbre más alto, algunos tienen un timbre más bajo. Por ejemplo, hay hombres que tienen un timbre súper bajo, que tienen su propia clasificación, tienen la voz así súper grave y todo. Y las mujeres, en caso contrario, tenemos el timbre de voz bastante. En el caso de las voces femeninas, la voz clara está constituida por la soprano, encontrándose también como en el caso masculino. Excepciones en cuanto a la subclasificación determinadas por soprano dramática y soprano lírica sprinto. Las voces oscuras la integran la cuerda de mezzosoprano y contralto, siendo la última extremadamente difícil de encontrar. Se estima que solo un 2% de las mujeres son contralto. En la clasificación de las voces, las mujeres mayormente nos encontramos en lo que es el mezzosoprano. Es un registro de voz bastante neutral. Creo que es el más neutral de todos. Se encuentra en la cuarta, quinta y sexta octava. Es más o menos el registro de voz más común. Por ejemplo, hay cantantes que llegan a ser un contralto y logran dominar el cambio entre voz de pecho y voz de cabeza. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, Ariana Grande es una cantante de nuestra era que es bastante sorprendente su timbre y registro de voz porque es bastante amplio, es contralto y sabemos que es contralto por el registro de voz que maneja y cómo tiene un manejo bastante profesional de cómo cambiar de notas, de tipo de voz y todo esto. En sus canciones se puede apreciar muy claramente en las canciones más altas que ella produce. Como mezzosoprano tenemos de ejemplo lo que es Adele, Beyoncé. Yo creo que Beyoncé sería un gran ejemplo de lo que es una soprano. Una soprano tiene un amplísimo registro de voz, de pecho. A mi manera de verlo, mayormente nos encontramos en lo que es el mezzosoprano. Es un registro de voz bastante neutral. Creo que es el más neutral de todos. Se encuentra en la cuarta, quinta y sexta octava.
es más o menos el registro de voz más común. Por ejemplo, hay cantantes que llegan a hacer un contralto y logran dominar el cambio entre voz de pecho y voz de cabeza. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, Ariana Grande es una cantante de nuestra era que es bastante sorprendente su timbre y registro de voz porque es bastante amplio, es contralto y sabemos que es contralto por el registro de voz que maneja y cómo tiene un manejo bastante profesional de cómo cambiar de notas, de tipo de voz y todo esto. En sus canciones se puede apreciar muy claramente en las canciones más altas que ella produce. Como mezzosoprano tenemos de ejemplo lo que es Adele, Beyoncé. Yo creo que Beyoncé sería un gran ejemplo de lo que es una soprano. Una soprano tiene un amplísimo registro de voz, de pecho. Eh, a mi manera de verlo, una soprano tiene un mayor registro de voz porque puede llegar a notas muy bajas o a notas muy altas y no tiene problema en ello. En cambio, una contralto puede llegar a notas muy altas, pero las notas bajas siempre se le van a complicar. Yo creo que en mi forma de verlo es mucho mejor tener un registro amplio entre notas graves y notas agudas que solamente en notas agudas. El término de registro vocal denomina la forma de vibración de los labios vocales, ligaterium y la capa mucosa al producir el sonido. El término registro vocal denomina la forma de vibración de los labios vocales. El registro vocal es, como les dije, cómo se clasifica su voz dependiendo de qué tan alto o qué tan bajo llegan en las notas, en el piano, generalmente. Y ahora, he estado hablando de voz de pecho, de voz de cabeza, pero ¿qué es eso? La voz de pecho es la voz que sale de forma natural, sin ningún esfuerzo. Las notas que salen sin ningún esfuerzo, sin necesidad de forzar nada. La voz tiene su propio registro. Cada voz tiene un registro de notas en las que puede llegar o no. Entonces, una voz de pecho, una canción en voz de pecho es una canción. A mi manera de verlo, una soprano tiene un mayor registro de voz porque puede llegar a notas muy bajas o a notas muy altas y no tiene problema en ello. En cambio, una contralto puede llegar a notas muy altas, pero las notas bajas siempre se le van a complicar. Yo creo que labios vocales. El registro vocal es, como les dije, cómo se clasifica su voz dependiendo de qué tan alto o qué tan bajo llegan en las notas, en el piano, generalmente. Y ahora, he estado hablando de voz de pecho, de voz de cabeza, pero ¿qué es eso? La voz de pecho es la voz que sale de forma natural, sin ningún esfuerzo. Las notas que salen sin ningún esfuerzo, sin necesidad de forzar nada. La voz tiene su propio registro. Cada voz tiene un registro de notas en las que puede llegar o no. Entonces, una voz de pecho, una canción en voz de pecho, es una canción que no te produce ningún problema al momento de cantarla y tiene notas que tú llegas muy fácilmente. No necesitas hacer ningún esfuerzo. Es un movimiento del músculo vocalis, cuerda vocal y la mucosidad que cubre los labios vocales. Es un movimiento natural, sale totalmente sin ningún esfuerzo y bueno, eso sería la voz de pecho. La voz de cabeza es un movimiento solo de la capa mucosa que cubre los labios vocales. Esto es importante porque la voz de cabeza es el conocido falsete. Para los hombres, el falsete es algo que les cuesta más conseguir, por lo que los hombres tienen un registro vocal de la primera a la tercera octava, más o menos, hasta la sexta o séptima, pero no llegan más allá. Su registro vocal es muy bajo, por lo que un falsete se les dificulta. En cambio, para las mujeres, un falsete es algo muy sencillo de hacer. Creo que todas lo hemos hecho en alguna vez. Es esa vocecita que puedes producir en ciertos momentos, esa vocecita muy chillona. La voz de cabeza en sí tiene una diferencia a la voz de pecho. La voz de pecho, cuando está bien utilizada junto con el diafragma y todo lo que es el sistema respiratorio, hace que
toda la parte superior de tu cuerpo vibre. Se va a sentir dentro de tu rostro, en las cavidades de tu rostro, todo lo que es los ojos, la nariz, la boca, toda esta parte de aquí, el cuello, va a vibrar de una manera intensa, se siente una vibración. En cambio, en la voz de cabeza esto no sucede, no sientes ninguna vibración porque la voz sale directamente desde tus cuerdas vocales y tienes que hacer un esfuerzo para poderla obtener, esa nota. En la voz de pecho no necesitas forzar nada y por lo tanto tienes muchísima más fuerza con la que sacar esa nota. En cambio, en la voz de cabeza siempre la nota va a bajar de fuerza, de intensidad, porque es una nota que te va a costar más, es algo que te cuesta mucho más sacar, por lo que va a disminuir su intensidad. Pero con la práctica, con mucha práctica, mucha dedicación y bastante ampliación del registro vocal, puedes lograr sacar este tipo de notas con la misma intensidad de la voz de pecho y no habría ningún problema con eso. Una octava. ¿Qué es una octava? Una octava es todas las notas que están dentro de lo que es una escala de do a do. Entonces, vamos a empezar por la primera escala, el primer registro, que es el registro de la voz grave. Esta solo la tienen los hombres, es la más grave de todas. Empieza desde do. Y termina en el otro extremo. Esta voz es conocida como la contrasoprano o soprano porque está dentro de ese registro. El registro de los sopranos empieza desde la segunda octava, pero hay contrasopranos que empiezan desde la primera. Tienen una voz muchísimo más grave, es una voz oscura. Entonces, este registro solamente lo tienen los hombres. A partir de aquí, los registros de aquí en adelante van a ser contenidos por hombres y mujeres, tanto hombres como mujeres. Las mujeres en soprano empiezan desde este registro, el segundo registro, y los hombres empiezan con el tenor, el alto, contralto y el bajo. A partir de ahí tenemos el registro de lo que es una voz de pecho natural para cualquier... Este registro creo que es el más común de todos podemos entrar en este registro y podemos saber que empezamos desde la segunda escala. Claro que hay escalas más abajo, pero estas notas ya son más inalcanzables, son de voces únicas. Como les digo, todos tenemos una voz única, entonces hay voces que sí llegan más abajo, pero... al menos en el caso de las mujeres, lo más abajo que podemos llegar nosotras tal vez es un si de la anterior escala, pero más abajo de eso no se puede. Tal vez por aquí, un la, no vamos a llegar más abajo de eso. Las mujeres que llegan más abajo de eso tienen un registro muy, muy especial de voz que es prácticamente... inalcanzable y es una voz demasiado leve como para considerarse voz de pecho en sí. Entonces empezamos con el tercer registro, que sigue siendo una voz de pecho. Este registro todavía sigue siendo un registro muy cómodo, todas podemos llegar, todas las que son mezzo soprano, las mezzo, las contralto, todas llegamos en este registro, es un registro intermedio en el piano. Los hombres también llegan hasta más o menos un re y un poco más arriba, tal vez a sol. Llegan bastante, hay hombres que tienen la capacidad de llegar bastante alto. Todo depende del registro de voz, por eso es muy difícil clasificarlos. Pero en sí, este registro desde la segunda octava hasta la tercera es muy cómodo, todos podemos llegar. A partir de aquí empieza la clasificación entre las voces más altas. Este tipo de notas, los hombres llegan
tal vez esto no les había dicho, pero los hombres tienen un registro de voz muchísimo más amplio que las mujeres. Por lo tanto, ellos pueden llegar tanto desde la primera octava hasta la cuarta, quinta, sexta octava, y nosotras tenemos un registro tal vez solo de 4 o 5 octavas. Ellos pueden tener un registro de 6, 7, hasta 8 octavas. Ellos pueden llegar muchísimo más, tienen un registro mucho más amplio de notas, pero las mujeres estamos un poco más restringidas. Entonces, a partir de aquí, de la cuarta octava, nosotros tenemos lo que son sopranos y contraltos en lo que es mujeres. La soprano lírico y las mezzo líricos no van a entrar, las soprano líricos y las contraltos líricos no van a entrar dentro de esta clasificación, por lo que no son voces muy especiales, muy difíciles de encontrar, como les dije hace un momento. No se encuentran muy fácilmente y es muy difícil llegar a ese tipo de notas. Entonces, a partir de aquí van a ser sopranos y contraltos normales. Y a partir de ahí empieza lo que es la voz de silbido, que son notas más altas, parecidas al falsete, que cuesta más sacarlas, salen con menos intensidad y suenan mucho más agudas al oído. Algunas veces suelen lastimar. De esta voz es de la que sale la famosa en las películas que quiebran la copa. Es de este tipo de voz, la voz de silbido, que es muchísimo más alta que esta. Es más o menos una nota así. Imagínense una nota así producida por una voz. Es algo increíble, pero no los registros normales de voz no pueden llegar a este tipo de notas. Entonces, la clasificación que nosotros tenemos comúnmente, la más comúnmente encontrada es las mezzo, las sopranos y las contrabajo y contralto en mujeres. Y en hombres tenemos lo que son bajos, sopranos y tenores. Son los más comunes. Los hombres por lo general suelen ser sopranos, tienen un registro alto de voz, pero llegan a notas normales. Las mujeres, por otro lado, es muy difícil encontrar mujeres que sean soprano contralto. A veces, pues, ¿cómo nosotros vamos a saber qué registro de voz tenemos? Vamos a hacer la prueba con los tipos de notas, vamos a escucharlas y producimos un sonido. Entonces, voy a hacerlo yo como un ejemplo y luego lo harán ustedes. Si empezamos por este registro, lo que vamos a hacer es producir la nota, la escuchamos, la volvemos a producir en el piano, pero esta vez la producimos con nuestra voz. Es un do en la segunda octava. Do, do. Hasta ahí está súper abajo. Los hombres mayormente van a llegar a esta nota y mucho más abajo. Tal vez en una nota aquí. Más abajo. Hasta más o menos que estamos produciendo el sonido correcto. Si nos ubicamos, nuestra voz tiene que calzar con la nota que estamos produciendo. Do, do, do. Y pueden hacerlo con cualquier letra, con la A, con la E, con la I, con lo que ustedes desean. Si seguimos subiendo en el registro de las mezzo, las mezzo empiezan más o menos desde aquí. Do, do, do. Ahora ustedes. Y subirían hasta más o menos por acá, que es son la segunda, tercera y cuarta octava. Esta es la tercera octava. Más o menos hasta aquí llegarían en voz de pecho. En voz de pecho llegarían normal hasta ahí, más o menos. Si pueden llegar hasta más abajo. Mientras más fuerte produzcan el sonido, más va a vibrar su cara, más va a vibrar su garganta. Eso vibra y ustedes saben que están produciendo voz de pecho por la vibración.
Si no sienten vibración, es porque están haciendo un falsete. Y un falsete está fuera de su registro, son notas fuera del registro vocal. A partir de aquí empiezan la soprano. Las soprano tienen un registro muchísimo más amplio de voz, pueden llegar a notas graves, como esta. Do, sol, sol, sol. Y pueden llegar hasta esta nota de acá, donde empezamos el siguiente registro de las contralto. Sol, 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 sol. O más abajo. Do, 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 do. Más o menos ese es el registro de una soprano, que vendría desde la primera octava hasta la tercera. Más o menos. Incluso cuarta. Subiendo a partir de ahí empiezan las contralto. Las contralto llegan muchísimo más alto y empiezan desde la cuarta octava hasta la sexta. Desde aquí. Si puedes alcanzar estas notas, te felicito, tienes una voz maravillosa. Yo no puedo. Hasta la siguiente octava. Y más arriba. Hasta ahí. A partir de ahí, las notas siguientes serán notas en voz de falsete o silbido, en voz de cabeza. El registro vocal que nosotros tengamos no debe afectar nada en nuestra decisión de cantar cualquier canción, porque todos vamos a adaptarnos a lo que nosotros nos sintamos más cómodos. Puedes escoger tanto una canción de Ariana Grande como una canción de Beyoncé y puedes cantar las dos sin ningún problema. Si eres una contrabajo o si eres un tenor, puedes escoger cualquier canción y adaptarla a tu propia voz. Eso es lo que hacen los cantantes. Por mi lado, el video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que anoten cuál es su registro vocal y lo cuenten a sus amigos. Gracias por verme.